Bueno, chicos, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar viendo este, los verbos. Vamos a estar hablando de los verbos en general, las conjugaciones, entre pues otras cositas. Bueno, principalmente de las conjugaciones, más que nada. Bueno, primero veamos, aquí, vamos a poner el tema, verbos. Verbos, esas serían las conjugaciones. Conjugaciones de verbos, ¿ok? Conjugaciones de verbos. Ahí está. Ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, chicos. Conjugaciones de verbos. A ver, así. Turu, tu, tu. Conjugaciones de verbos. Ese va a ser el tema. Muy bien. Aquí, chicos, como muchos sabrán, en español, vamos a tener, bueno, y también en inglés, algo que se llaman verbos en infinitivo. Vamos a poner aquí verbos, verbos en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Los verbos en infinitivo de hecho, tienen varios nombres. Ese sería uno de ellos, verbos en infinitivo, o también se le conoce como verbos en su forma base. Su forma base. Ahí está, verbos en infinitivo en su forma base. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo en su forma base? Bueno, son los verbos, chicos, que en español tienen la terminación ar, er, ir. Por ejemplo, si yo digo trabajar, trabaje, trabajar. Ese sería un verbo en infinitivo o en su forma base. ¿Por qué? Porque todos estos verbos tienen la terminación ar, er o ir. Otro ejemplo, comer. Si yo pongo aquí comer, comer. Comer, chicos, igual sería un verbo en infinitivo porque tiene la terminación er. Y la otra terminación va a ser, por ejemplo, dormir. Terminación ir. Dormir. Ahí está, dormir. Ese sería el tema, conjugación de verbos. Muy bien. Verbos en infinitivo o en su forma o verbos en su forma base. Entonces, los verbos en infinitivo, chicos, o en su forma base, van a ser verbos que tienen la terminación ar, er o ir. Esos son los verbos. Por ejemplo, trabajar, comer, dormir. Acá, por ejemplo, no sé, cantar, leer, escribir, estudiar, correr, ir, etcétera. Esos son los verbos en infinitivo o en su forma base. Para hacer los verbos en inglés, chicos, en infinitivo en su forma base, lo único que tenemos que hacer es poner el to. Aquí, por ejemplo, si quiero decir trabajar, aquí iría to work, ¿verdad? To, chicos, vendría siendo el ar, er, ir del español. Por ejemplo, to work, trabajar. Comer sería to eat. To eat. Ahí está. Comer, to eat. Dormir sería, por ejemplo, to sleep. To sleep. Ahí está. Entonces, aquí, chicos, la terminación ar, er, ir, pues vendría siendo el to en inglés. Sería el equivalente. ¿Duda, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, fíjense, si alguien les pregunta, ¿cómo se dice trabajar? Normalmente cuando yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, les pregunto, ¿cómo se dice dormir? Mucha gente dice sleep. ¿Cómo se dice correr? Mucha gente diría run. Pero lo ideal, chicos, aquí lo ideal es poner el to. Aquí, por ejemplo, si alguien les pregunta, ¿cómo se dice dormir? Ustedes tendrían que decir to sleep. Eso sería lo ideal. Pero pues en el día a día la gente nada más suele decir el sleep, así no suele decir el to. Pero si ustedes nada más dicen, si ustedes nada más dicen sleep, es como decir dorm. Pero igual, es válido, la gente como quiera los entiende. Entonces, normalmente, chicos, el to se suele omitir cuando uno pregunta un verbo. ¿Cómo se dice caminar? La gente no dice to walk, la gente nada más dice walk.
Nada más hay un verbo, chicos, que normalmente sí se le suele poner el to. ¿Cuál es? El verbo ser o estar. Ser, vamos a poner aquí, ser, es un verbo especial ese, ser o estar. Ser o el verbo también, el verbo to be, ser o estar. Es to are, ahí está. Que sería el verbo to be. To, to be. Ahí está. Este verbo, chicos, normalmente es cuando lo preguntan si se suele decir el to. Pero en los demás casos, normalmente no se suele decir el to. Sería el único verbo que sí se suele poner el to a la hora de preguntarlo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta el momento? Ahora, veamos qué es conjugar un verbo. Veamos qué es una conjugación. Conjugación. Veamos lo que son las conjugaciones de los verbos. Bueno, conjugar, chicos, pues básicamente quiere decir jugar con. Así, jugar con. Vamos a poner aquí, jugar, vamos a poner aquí, conjugar. Cambiarle el color aquí. Por ejemplo, conjugación. Quiere decir, pues básicamente jugar con. Jugar, jugar con. Jugar con. En este caso vamos a jugar con los verbos. Jugar con los verbos. Aquí estamos, conjugación de verbos. Conjugación, conjugar, bueno, aquí se pone conjugar verbos. Conjugar, conjugar verbos. Que básicamente quiere decir jugar con los verbos. Jugar con los verbos. Entonces, conjugación, chicos, pues básicamente quiere decir eso, jugar con los verbos. Es una forma fácil de acordarse. Normalmente, chicos, los verbos, pues les digo, están en su forma base o en infinitivo, o también llamados verbos sin conjugar. Estos también se les puede llamar verbos sin conjugar. Cuando decimos trabajar, comer, dormir, ser, estar, etc. Cuando tienen la terminación ar, er, ir, o cuando en inglés tienen el to. Muy bien. Entonces, lo que hacemos normalmente nosotros en español es, por ejemplo, nosotros no decimos yo trabajar. Por ejemplo, vamos a agarrar el verbo trabajar. 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 Nosotros, chicos, en español no decimos, por ejemplo, yo trabajar. No decimos yo trabajar, ¿verdad? Yo trabajar. Nosotros no decimos esto. ¿Por qué? Porque se escucha raro. Si alguien dice yo trabajar, se escucharía raro. Lo ideal en español sería decir yo trabajo. Yo trabajo. Aquí lo estamos conjugando. Trabajo. Ahí están. Yo trabajo. Aquí estamos conjugando el verbo. Esto ya sería lo correcto. Bueno, lo mismo, chicos, pasa en inglés. Nosotros, por ejemplo, en inglés tenemos, por ejemplo, trabajar, que sería to work. To work. Nosotros, chicos, en inglés no vamos a decir, por ejemplo, I to work, ¿verdad? Nosotros en inglés, chicos, no vamos a decir I to work porque sonaría raro. Sería como decir yo trabajar ¿cómo se llama? En español. Entonces, aquí lo ideal, chicos, sería conjugar el verbo. En español, chicos, conjugar un verbo es muy complicado. ¿Por qué? Porque pues, los verbos tienen diferentes terminaciones cuando lo conjugas. Por ejemplo, yo trabajo, tú trabajas, ella trabaja, etc. En inglés no. Para conjugar un verbo, lo único que tenemos que hacer es ponerlo con la persona y quitarle el to. En este caso diríamos, por ejemplo, en lugar de decir I to work, diríamos I work. Y ya, básicamente es eso. Para conjugar el verbo, chicos, está súper fácil en inglés. En español, pues se batalla un poquito más. Si gustan darle tap tap, chicos, a la pantalla, se los agradecería mucho. Si gustan apoyarme. Ok, chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, fíjense, vamos a ver ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, el verbo trabajar. El verbo comer, bueno, sí, vamos a dejar nada más ese ejemplo para no hacer tantos ejemplos. Pero creo que ya se entendió esta idea de lo que es conjugar el verbo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, I to work, aquí el verbo, chicos, decimos que el verbo está sin conjugar. To work, está sin conjugar.
lo tenemos que conjugar, nomás quitándole el to y listo. En inglés les digo, no tiene ciencia conjugar las cosas en inglés. Está bien fácil. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo de una oración. Por ejemplo, si yo digo vamos a ponerlo aquí, I want to work. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí, chicos? I want to work. Aquí lo que estoy diciendo es yo. Want quiere decir quiero. Quiero. Y este quiere decir trabajar. Trabajar. To work quiere decir trabajar. I want to work. Trabajar. Trabajar. Ahí está. I want to work, chicos, quiere decir yo quiero trabajar. Aquí, bueno, fíjense, aquí el primer verbo, decimos que está conjugado. El yo quiero. Ese sería el verbo conjugado. ¿Cómo sé que está conjugado? Porque el verbo no tiene la terminación ar, ir. Por eso sé que no está conjugado el verbo. No termina ni en ar, ni en ni en ir. Por otro lado, el segundo verbo, chicos, este segundo verbo está sin conjugar. ¿Por qué? Porque pues sí tiene la terminación ar, ir, y acá en inglés tiene el to. Es por eso que yo me di cuenta, o nos podemos dar cuenta fácilmente, que el primer verbo está conjugado y el segundo está sin conjugar. Ahí está. ¿Duda, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? Normalmente, chicos, para conjugar los verbos, para conjugar los verbos, pues siempre tiene que ir al lado de la persona. Y después, cuando tenemos dos verbos, el segundo verbo pues suele ir con un to, aunque hay excepciones. Por ejemplo, con los verbos modales. Si yo digo, por ejemplo, I should work. Chicos, el should vendría siendo un verbo modal. Los verbos modales, que son como unos 2, 4, son como 2, 4, 6, son como 6 básicos por lo menos. Estos no llevan el to. Entonces aquí diríamos algo así como yo debería trabajar. Trabajar. Ahí está. Yo debería trabajar. Igual, lo mismo. El primer verbo yo sé que el primer verbo está, está conjugado. ¿Por qué? Porque no tiene la terminación ar, ir. En cambio, yo sé que está sin conjugar porque tiene la terminación ar. Acuérdense, los verbos modales y auxiliares no llevan el to. Auxiliares y modales, los verbos auxiliares, modales, no llevan el to. Ahí está. Los auxiliares, acuérdense de esa reglita. Los verbos auxiliares y modales no llevan el to. Esto es importante porque muchas veces la gente cuando está aprendiendo inglés, pues le suele poner el to a los auxiliares y modales. ¿Cuáles son? Bueno, ahorita no los vamos a ver, pero ¿cuáles serían los auxiliares y modales? Serían estos. Sería el must, que sería yo debo, tú debes. Bueno, el should, que sería el debería. Should. Y luego tenemos el can, que es el puedo, yo puedo, tú puedes, etc. Y luego tenemos el could. Ese sería el podría. Yo podría, tú podrías. Y luego tenemos el may, el quizá y el might. Ahí está. Esos son los verbos modales que no llevan el to. Los básicos, por lo menos. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas con esto hasta el momento? Esto es súper importante, bueno, por lo menos la teoría. Esta es una teoría básica que ustedes deberían de saber. ¿Por qué? Porque después, si no la saben, pues van a batallar cuando vean tiempos continuos y perfectos y todo eso. Muy bien. Ahora, fíjense. En español, un solo verbo, vamos a poner aquí, en español, un verbo, chicos, un solo verbo, por ejemplo, el verbo, no sé, conseguir,
conseguir, puede tener más de 50 conjugaciones. Puede tener más de 50 conjugaciones. Por ejemplo, acuérdense que conjugaciones son las terminaciones que no son ar, er, ir. Por ejemplo, yo consigo, 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 tú consigues, consigues, este, eso sería presente, él conseguirá, este, nosotros hemos conseguido, etcétera. Entonces, un solo verbo, chicos, en inglés, en español puede tener muchas conjugaciones, 50 conjugaciones o más. Por otro lado, el inglés únicamente, el inglés, un verbo únicamente tiene, por ejemplo, bueno, el verbo, por ejemplo, conseguir se dice to get. El verbo conseguir, por ejemplo, nada más tiene 3 conjugaciones. Bueno, de hecho tiene, bueno, si contamos si contamos el infinitivo, bueno, si contamos todas, vamos a tener 3, 4, 5, 6. Si contamos todas las formas, vamos a tener 6 formas. Una sería pues la forma del infinitivo. Espérame, aquí me falta poner. El inglés, un verbo, por ejemplo, el verbo to get, puede tener, no, tiene, 3 conjugaciones. 3 conjugaciones básicas. Y vamos a tener, pues, vamos a tener tres variantes. 3 variantes. O sea, si las contamos todas, pues serían 6 en total. Por una parte, chicos, vamos a tener, por ejemplo, el verbo, bueno, vamos a tener el infinitivo, que sería el to get. To get. Esa sería la forma base del infinitivo. Ese sería el infinitivo. Infinitivo. Después vamos a tener las 3 conjugaciones principales, que sería, por ejemplo, el get. Sería el get. O sea, es este mismo, pero sin el to, básicamente. Después tenemos el got. Y por último tendríamos, por ejemplo, el gotten. Ahora, esta primera variante, la del get, va a tener, bueno, estas 3 conjugaciones, la primera conjugación va a tener 2 variantes. Cuando le ponemos la S, que sería gets, y cuando le ponemos el ing, que sería getting. Ahí está. Va a tener 2 variantes. Entonces, si contamos todas las variantes que puede tener un verbo en inglés, serían pues una, la del infinitivo, las 3 variantes principales, vamos a ver aquí, las 3 variantes principales y las 2 variantes que se derivan de la primera. O sea, contamos 1, aquí tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos 6 variantes ¿cómo se llama? En inglés, pero normalmente pues se cuentan estas nada más, estas 3 que tenemos aquí, las principales. Estas 3 conjugaciones, chicos, pues prácticamente nos van a servir para hacer todos los tiempos verbales en inglés, presente, pasado, futuro, futuro condicional y todo eso. Estas 3 variantes se suelen poner en 3 columnas. Columna 1, que se llama la columna del infinitivo. Columna 1, infinitivo. Después tenemos la columna 2, que sería la columna del pasado.
columna 2, que sería la del pasado, y la columna 3, que sería la del pasado participio. Pasado participio. Normalmente, chicos, la gente cuando ve la columna 2 es así, o sea, ven la columna 2 y ve el pasado. Mucha gente dice, ah, si este es pasado, entonces esta es la del presente, ¿verdad? Espérame, estoy pintando esto. A ver, espérame. Permítanme un segundo. ¿Duda, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, mucha gente se va con la finta, con la idea de que como estás pasado, entonces estás presente y estás futuro, pero no. Esta se llama la columna del infinitivo, esta se le llama la columna del pasado y esta se llama la columna del pasado participio. Ahora, cada una, chicos, va a tener diferentes usos, especialmente la columna 1, la del infinitivo. Ahorita vamos a ver los usos. Pero bueno, les decía, estas tres formas, chicos, entonces se suelen poner, las tres formas principales se suelen poner en tres columnas. ¿Por qué se le conoce como columnas? Porque normalmente los verbos se suelen enseñar en listas, en lista de verbos. Vamos a hacer aquí. Se suele enseñar en lista de verbos. Por eso se suelen decir que son columnas. Por ejemplo, aquí pondría get, que sería conseguir, work, trabajar, etc. Entonces, por eso decimos que son columnas, columna 1, 2 y 3. Es la forma en la que se le suele conocer a esto, aunque también se le puede llamar infinitivo, pasado y pasado participio. Muy bien, chicos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? Esto es teoría, les digo, es teoría básica que deberían de saber. Ahora, fíjense, borro esto, lo hago más chiquito, a ver, así. Muy bien, entonces, ahora los verbos, chicos, se van a estar, normalmente los verbos se suelen agrupar o, bueno, vamos a tener diferentes tipos de verbos. Espérame, vamos a tener diferentes tipos de verbos. Los verbos, chicos, normalmente se suelen separar. Tipos de verbos. Tipos de verbos. Ahí está, tipos de verbos. Vamos a ponerlo más para acá. Hay que no está muy acá. Vamos a ponerlo más para acá. Ahí más o menos. Los verbos, chicos, normalmente se suelen dividir en varias partes, o sea, en diferentes tipos, más bien dicho. Por ejemplo, tenemos los verbos separables. Por ejemplo, tenemos los verbos separables e inseparables. Tenemos, por ejemplo, verbos transitivos e intransitivos. Tenemos, por ejemplo, verbos de movimiento. Y verbos estáticos. Preposicionales, por ejemplo. Preposicionales y verbos frasales, etcétera, etcétera. Entonces, como se pueden dar cuenta, chicos, vamos a tener diferentes tipos o categorías normalmente. Vamos a tener bastantes. Ahí les puse una de las que me acuerdo ahorita. Pero ahorita en la que nos vamos a enfocar para la conjugación de los verbos va a ser cuando los dividimos en dos tipos de verbos. Aquí, tipos de verbos, igual otra vez, tipo de verbos. Vamos a poner aquí, tipos de verbos. La que nos interesa ahorita, chicos, para las conjugaciones va a ser la siguiente. Vamos a tener dos tipos de verbos. Vamos a tener, por una parte, los verbos regulares
regulares, y los verbos irregulares, Ahí está, verbos regulares y irregulares. Esos serían los dos tipos de verbos que vamos a estar viendo ahorita, los regulares y irregulares, de los que vamos a estar hablando ahorita. ¿Cuáles son los verbos regulares? Bueno, los verbos regulares son los que para convertir un verbo de la columna 1, a la columna 2 y 3, únicamente ustedes al verbo que tengan aquí le van a poner la terminación ed. Por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, esta sería la columna 1. Por ejemplo, el verbo querer, want. Ahí está, el verbo querer. Si yo lo quiero convertir a la columna 2 y 3, o sea, a la columna del pasado y el pasado participio, a esta y a esta, lo único que tengo que hacerlo es poner la terminación ed. Por ejemplo, que sería want, y acá sería wanted, want, y luego le pongo la ed, y acá otra vez wanted. Esta sería la columna 3, wanted. Ahí está, columna 1, 2 y 3. Vamos a ponerlo sin columnas. A ver, ¿dudas de momento, chicos? ¿Preguntas? Vamos a ponerlo más abajito, aquí. Ahí está. Otro ejemplo, por ejemplo, el verbo necesitar, need. Need. Por ejemplo, need. Need, para convertirlo pasado y a participio, únicamente le agrego la terminación ed. Need it. Y para convertirlo a la columna 3 o la columna del pasado participio, pues igual. Nomás le pongo, sería el mismo que este, needed. Le agrego ed. Otro ejemplo, rent, rentar. Acá sería rented. Y acá igual, rented. Para convertirlo a la columna 2 y 3. Acuérdense, los verbos regulares siguen la regla. Hay una reglita, chicos, para que ustedes escriban la ed. Ahorita no vamos a ver esa regla. Pero hay una reglita para escribir la ed. Esos son los verbos regulares. Otro ejemplo, por ejemplo, el verbo terminar, end. ¿A qué sería? Para convertir terminar a terminé, por ejemplo, en pasado, sería ended. Y participio igual, ended. Ended. Ahí está. Aquí tendrían las columnas 1, 2 y 3. Columna 1, columna 2 y columna 3. La columna del infinitivo, la del pasado y la del participio. Entonces, estos serían los verbos regulares. Los verbos regulares, repito, son los verbos que para convertir un verbo de la columna 1 a la columna 2 y 3 únicamente le agregan la terminación ed. Esos serían los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son los que no siguen esta regla de la terminación ed. Esos serían los verbos irregulares. Los que para convertir un verbo de la columna 1 a la columna 2 y 3 no van a seguir la terminación ed. Need, needed. Exactamente, Miguel. Así es. Entonces, aquí vamos a tener diferentes tipos de combinaciones. Vamos a tener 4 combinaciones. Vamos a ver cuáles son las combinaciones. Vamos a tener cuando el verbo se diga exactamente igual en sus 3 formas. Por ejemplo, el verbo cortar, que se dice cut, cut, cut. Ahí está, esa sería la primera combinación. Las 3 formas son iguales. Tenemos cuando la primera forma es de la primera columna es de una forma, por ejemplo, el verbo keep. Y las otras dos son formas diferentes, por ejemplo, kept. Diferentes pero iguales entre sí. Kept. Ahí está. Keep, kept, kept. Tenemos también cuando, por ejemplo, la del medio es diferente y las dos de la orilla son iguales. Por ejemplo, cuando decimos venir. Por ejemplo, aquí sería come, came, come. Estas dos de la orilla son iguales y la del medio es diferente. Y tenemos cuando las tres son totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo digo get, got, gotten.
Vamos a poner otro color. Get, got, no sé, vamos a poner otro verde. Gotten. Esto, chicos, como se pueden dar cuenta, para convertir un verbo de la columna 1 a la columna 2 y 3, pues no siguen la regla de la terminación ed. Sería la columna 1, columna 2 y columna 3. Ahí está, columna 1, 2 y 3. Está. Aquí, chicos, es importante que ustedes se aprendan cuáles son los verbos que son con la terminación ed, o sea, cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Eso sería pues una tarea un poquito media complicadita. Si no tienen ustedes un buen método de aprendizaje, pues van a estar batallando. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas con todo esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Puedes hacer, por ejemplo, la de MOP. ¿Qué es MOP? Desconozco, disculpa. ¿Qué es MOP? Se pone aquí. ¿Duda, chicos? ¿Preguntas con todo esto? ¿Una duda, alguna pregunta? Ahora, fíjense, cada columna, ahora veamos los usos de la columna. Cada columna va a tener un uso. Veamos los usos de las columnas. Usos, súper importante esto. Usos, ¿dónde lo pongo? A ver, aquí más o menos por aquí así. A ver, usos de las columnas. Veamos ahora los usos de las columnas. Cada columna, chicos, tiene un uso. O tiene uno o varios usos, que es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, la columna 1, tenemos la columna 1, como les dije, columna 1. Y luego tenemos la columna 2. Columna 2. Y columna 3, ¿verdad? Columna número tripas, ahí está. La columna 1 dijimos que era la columna del infinitivo. 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 La columna 2 dijimos que era la columna del pasado. Pasado. Y la columna 3 es la columna del pasado participio. Pasado participio. Ahí está. Veamos los usos de cada una. Bueno, como les decía hace rato, por cierto, normalmente la gente piensa que la columna, como esta se llama columna del pasado, la gente piensa que esta es la columna del presente, ¿verdad? Y esta piensan que es la del futuro, cuando son nuevos. Mucha gente piensa presente, pasado y futuro, pero no. Este, nos sirven para hacer estos tiempos, pero no se llaman así. Por ejemplo, vamos a ver los usos de cada una. Por ejemplo, la columna del infinitivo sí nos sirve para hacer pasado, perdón, presente. Entonces, uno de los usos de la columna 1 sería para hacer presente. Presente simple. Por ejemplo, yo trabajo, tú trabajas, etcétera. Esos serían los tiempos verbales. Ahorita no vamos a ver los tiempos verbales porque si no aquí me tarda una eternidad. Entonces, ustedes no se acuérdense de eso. La columna 1 nos sirve para hacer presente, presente simple. Aquí, bueno, aquí para hacer presente, chicos, va a aplicar tanto, no importa si es afirmativa, negativas o preguntas. Lo vamos a utilizar para las tres, afirmativa, negativa o preguntas. La columna 2, chicos, nos va a servir para hacer, bueno, la columna 1, perdón, vamos a ver los usos. La columna 1, ese sería el uso, uno de los usos. También nos sirve, chicos, para, bueno, una cosa que quiero aclarar aquí, que quiero resaltar. Fíjense, si se dan cuenta, la columna 1 es la columna del infinitivo y nos sirve para hacer presente. ¿Ok? Pero no la columna del presente. Nos sirve, son cosas diferentes. Una cosa es que sea de la columna del presente, que no lo es, y otra cosa es que nos sirva para hacer presente. Entonces la columna 1, chicos, nos sirve para hacer presente, pero nos sirve para hacer más tiempos verbales. Por ejemplo, también nos sirve para hacer pasado, el pasado simple. Pasado, pasado simple. También nos sirve para eso.
Al igual que la columna 2. La columna 2, chicos, pues igual es la del pasado. Entonces, aquí mucha gente se preguntará, pero ¿cómo que las dos no sirven para hacer pasado? Bueno, lo que pasa, chicos, vamos a hacer una línea aquí, espérame. Ahí está. Espérame, permítanme un segundo. Está muy chueca, a ver, un poquito, ahí está, un poquito más derechita. Aquí, pam. No me gusta. Ahí está, un poquito mejor. Muy bien, entonces, la columna 2, chicos, nos sirve para hacer pasado también. De igual manera, pasado simple. Pasado simple. Ahí está. Pero la columna 1 de igual manera nos sirve para hacer pasado simple. ¿Cuándo vamos a utilizar cada una? Bueno, la columna 1 lo vamos a utilizar cuando hagamos pasado simple únicamente en negativos y en preguntas. Y la columna 2 la vamos a utilizar cuando hagamos oraciones en positiva nada más. Por ejemplo, si yo digo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo el verbo, no sé, el verbo conseguir, que dijimos que era get, got, y luego acá sería gotten. Bueno, esto ahorita no lo estamos viendo, pero vamos a quedarnos con estos dos. Entonces, para hacer pasado simple, por ejemplo, esto quiere decir conseguir, ¿verdad? Conseguir. Conseguir. Para hacer pasado simple, chicos, si yo digo, por ejemplo, yo conseguí, si yo quiero decir conseguí, yo conseguí, aquí, bueno, aquí, únicamente agarran la persona, el yo, el I, y le ponen el verbo got, columna 2. Esa sería la columna 2, o sea, esta. La oración, chicos, aquí está en afirmativa. Por lo tanto, utilizamos pues la columna 2. Pero si yo quiero decir yo no conseguí, o bueno, si yo quiero decir esto, utilizaríamos la columna número 1, o sea, el get. Aquí diríamos I didn't. Para negar el pasado simple utilizamos el didn't. Y luego pondríamos el get. I didn't get. Ahí está. I didn't get. Yo no conseguí. Y esto sería la negativa. Negación. Negación, negación. Y lo mismo con la pregunta. Yo conseguí. Así. Pregunta. Yo conseguí. Yo conseguí. Yo conseguí. Para esto, chicos, para decir yo conseguí, lo único que tenemos que hacer, pues de igual manera sería poner la columna 1. ¿Dudas de momento, chicos? ¿Preguntas? Yo conseguí lleva U, ¿verdad? Conseguí, lo estoy escribiendo, bueno, ahí le ponen la U, conseguí. Con U, conseguí lleva U, conseguí. ¿Por qué no me dicen, chicos, que me equivoqué? Que me falta la U. Bueno, yo no conseguí. Conseguí. Ahí está. Para esto únicamente ponemos el did. Sería did I y luego columna 1, get. Did I get? Yo conseguí. Esa sería la versión de la pregunta. Pregunta y pregunta. Ahí está. Entonces, la columna 2, chicos, se va a utilizar cuando la oración esté en pasado, pero nada más sea afirmativa o positiva. Y también se va a utilizar la columna 1, pero cuando la oración esté en negativa o en pregunta. Ese sería el uso de la columna número 2. Y también la columna 1 también nos sirve para hacer presente. Eso no importa si es afirmativa, negativa o pregunta. Siempre vamos a utilizar la columna 1. Por ejemplo, yo conseguí. Si yo digo, por ejemplo, yo consigo. Aquí diría. Si yo digo, por ejemplo, yo consigo. Aquí diría, I get. Yo no consigo. Aquí diríamos, I don't get. Columna 1. Este get sería columna 1. Y
yo consigo, pregunta, yo consigo. Aquí diríamos, do I get? Sería la columna uno. Bueno, eso nomás es así un pequeño, poquito de teoría, nada más. Unos ejemplos nada más ahí para que vean. Los usos del get, de la columna uno y de la columna 2. Eso es un resumen nada más, chicos. Ahorita no voy a adentrarme tanto en las conjugaciones y todo eso. Nada más para que lo tengan ahí medio claro. Muy bien. Otro uso, chicos, de la columna uno. La que más tiene usos, como se van a dar cuenta, va a ser la columna uno. Estos serían dos usos de momento, para hablar de en presente y en pasado. Presente afirmativo, negativo y pregunta. Y pasado negativo y pregunta. Y otro uso, chicos, también es cuando lo utilizamos con los auxiliares y modales. Aquí vamos a ponerle auxiliares modales. Ese sería el tercer uso, auxiliares modales. Que fue los que les dije hace ratito, que serían estos. ¿Dónde está? Aquí el must, el should, el can, el could, el may y el might. Estos. Estos que les había dicho anteriormente. Entonces se va a utilizar con los verbos modales, tanto en... Igual, eso no importa si es afirmativa, negativa o pregunta. Ahí está. Dice, pero usando did not, el verbo se queda forma base. Exactamente. Con el did not, el verbo se va a quedar en su forma base. Por eso que sería la columna 1, la del infinitivo. Acuérdense que la columna 1 tiene varios nombres. La columna del infinitivo. También, como les había comentado, mucha gente le llama la columna en su forma base. O la columna del verbo sin conjugar. Va a tener tres nombres normalmente: infinitivo, forma base o verbo sin conjugar. Columna 1. Es importante, chicos, aquí que ustedes conozcan la gramática de las conjugaciones, cuando se pone el did, el do, el done y todo eso. Pero ahorita no lo vamos a ver porque les digo, me voy a tardar mucho tiempo. Ahorita nomás les estoy explicando así de forma muy general, para que tengan una idea general. Bueno, entonces, la columna 3, chicos, la columna 1, el tercer uso que tiene es para, cuando utilizamos los auxiliares y modales. Por ejemplo, si yo digo, yo debo trabajar, un ejemplo, si yo digo, yo debo trabajar, yo debo trabajar. En este caso, el debo es un verbo modal, sería el must. Aquí diríamos, I must work. Ahí está. En este caso utilizamos el work, sería la columna 1. Columna 1. No importa si es yo no debo o si es pregunta. No importa si es por ejemplo, si yo digo, yo no debo trabajar. Debo trabajar. Aquí diríamos, I must not work. Ahí está. En este caso, igual, el work sería igual columna 1. Columna 1. O en pregunta, ¿debo yo trabajar? Must. Bueno, ¿debo yo trabajar? Pregunta. ¿Debo yo trabajar? ¿O debo trabajar? Acuérdense que el yo se puede omitir. Bueno, déjalo. Aquí sería must I work. Igual columna, el work sería columna 1. Si se dan cuenta, no importa cuando lleva un verbo modal, pero en este caso el must, no importa si es afirmativa, negativa o pregunta. Siempre vamos a utilizar la columna 1, la del infinitivo, también llamada la columna de la forma base del verbo o el verbo sin conjugar, o simplemente columna 1, así de fácil. Es más fácil columna 1. Se las digo porque, pues para cuando vean así de que el verbo en su forma base o así, pues ya sepan que se refieren a la columna 1, al verbo en infinitivo. Muy bien, ese sería el tercer uso, chicos. El cuarto uso que tiene y el último, dice, ¿puedes poner para tomar foto donde dijiste los verbos modales? Sí, los verbos modales, chicos, serían estos. Must, should, can, could, may, might. Los básicos, por lo menos. Sí, son los básicos. También tenemos el would y el will, pero bueno, esos no son... Bueno, sí, también entraría el would y el will.
Acuérdense que este quiere decir debo. Este es el deber. Aquí teníamos el deber. Vamos a ponerle aquí deber. Más es deber. Deber. Yo debo trabajar. Yo debo, tú debes trabajar, etc. Y luego tenemos el should, que sería debería. El can es poder. Yo puedo, tú puedes, ella puede, nosotros podemos. Could sería podría. Yo podría, tú podrías, ella podría. May y might, los dos quieren decir quizá. Quizá y quizá. Ahí está. Son las traducciones. Ahí faltaría el will y el would. Pero bueno, con esos de momento. Son los básicos. El do también. El do, el will, el would, el do. Bueno, pero ya se decían más verbos modales. Digo, verbos auxiliares. Do, faltaría el do, el did, el will y el would. Pero bueno, eso no lo estamos viendo ahorita. Muy bien, entonces, el tercer uso, chicos. El tercer uso de la columna 1 es cuando hablamos de tiempos continuos. Continuos. Ahí está, tiempos continuos. Aquí, bueno, se va a utilizar igual, no importa si es afirmativa, negativa o pregunta. Pero aquí, chicos, ustedes le tienen que, vamos a agarrar la variación. Acuérdense que les había dicho que los verbos en inglés tenían tres formas bases, ¿verdad? Estas tres. Y la primera va a tener dos variaciones, que sería cuando le ponemos ing y cuando le ponemos una s. La s, chicos, esta s, bueno, no se los comenté, pero es que se los comento, aparece aquí en el presente simple. Esta sería la variación gets, por ejemplo. Conseguir. Cuando hablamos de he, she, it, cuando hablemos de he, de she o de it, el verbo que siga tiene que ir con ese. Por ejemplo, el verbo gets con ese. She gets. He gets, por ejemplo, él consigue. Por ejemplo, si yo digo yo consigo, diría I get, ¿verdad? Esto es presente simple, acuérdense. Yo consigo sería I get. I get. Pero si digo él, ella, he, she, it, o sea, consigue, aquí diríamos, por ejemplo, él consigue, aquí diríamos, he gets, con S, esa sería una variación de la columna 1. La S se le pone, cuando hablamos de he, she, it, le ponemos ese al verbo, columna 1, esa sería la primera variación. Aquí hay una reglita, chicos, unas reglas que hay que aprenderse con las terminaciones S e ing, pero ahorita no lo vamos a ver. Que hay que doblar la vocal, que hay que ponerle una E en medio cuando la palabra termina en X letra, etc. Pero bueno, esas reglas gramaticales ahorita no lo vamos a ver. Muy bien, entonces, esto, chicos, les digo, todo esto sería entraría dentro del presente. Aquí, presente simple. Lo mismo con el continuo. Con el continuo vamos a poner la otra variación, que sería la del ing. Por ejemplo, working, con ing, working. Working, ing, working. Esa sería la otra variación. Este se utiliza, no importa, la persona de la que hablemos, no importa si hablamos de he, she o it, no importa, siempre vamos a poner ing. Esa sería la otra variación, el otro uso. Se utiliza mucho entonces la columna 1, pero cuando le ponemos ing. Normalmente el ing, chicos, este sería el ando-endo, normalmente. Por ejemplo, aquí sería trabajando, trabajando, trabajando. Acuérdense que el ing quiere decir ando o endo. Ando o endo. Trabajando, durmiendo, etc. Ando, endo. Esa mucha gente la conoce. No siempre, chicos. ing no siempre es ando, endo. A veces ing tiene dos usos. A veces es el ando, endo que les acabo de decir, ando, endo. Pero a veces, dependiendo de la estructura gramatical, a veces es ar, ir. Por ejemplo, si yo digo, I feel like, bueno, vamos a ver primero con con el de acá. Si yo le digo, por ejemplo, I am working, si yo digo I am working,
Voy a poner aquí working. Aquí estamos diciendo yo estoy trabajando. Trabajando. Ahí está, yo estoy trabajando. Aquí, por ejemplo, ing sí es ando endo. En este ejemplo, en esta estructura gramatical. Pero hay otras estructuras donde el ing no es ando endo. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, no sé, I feel like working. Working. I feel like working. En este caso, esto quiere decir yo tengo ganas de trabajar. Trabajar. Ahí está. Yo tengo ganas de trabajar. Este, este working ya no es trabajando, sino es trabajar. Dice, y con going to, ¿qué tiempo es? Going to es un futuro. Es el futuro, es un futuro cercano. Going to es parecido al will. Parecido, es un futuro. Gracias, chicos, por cierto, por los tap se los agradezco. Muchas gracias, chicos, espero les esté gustando la clase. Muy bien, entonces, bueno, eso nomás se los comento porque mucha gente piensa que ing siempre es ando endo, pero no. A veces es ar, er, ir, dependiendo de la estructura. Va a haber estructura, chicos, que sí quiere decir ando endo, pero va a haber otras que no. Por ejemplo, aquí quiere decir ando endo, trabajando, working, pero acá no, trabajar. Si se preguntan por qué Phil, aquí dice tengo, acuérdense que el inglés, chicos, no siempre se traduce literalmente. Feel quiere decir sentir, sentir, pero en esta estructura quiere decir tener. Yo tengo ganas de, ya saben, el inglés es medio raro. Muy bien, este sería, chicos, entonces el cuarto uso de la columna número 1. Entonces, la columna 1, repito, la columna 1 tiene tres usos básicos. Tiene tres usos básicos. Cuando hablamos en presente, presente simple, tanto, no importa si la oración está en afirmativa, negativa y pregunta. Y vamos a tener la variante del get, de la S, o sea, cuando le ponemos S al verbo. Después tenemos cuando se utiliza para hablar en pasado, pero nada más en negativo y en pregunta, únicamente negativo y pregunta. También cuando tenemos los auxiliares y modales, no importa si es afirmativo, negativo o pregunta. Aquí entraría el can, el could, el must, el should, etc. Bueno, los que están acá arriba, para no escribirlos otra vez. Estos, el must, should, can, could, may, might. También faltaría el do, el did. El do, el did serían auxiliares. Faltan los auxiliares también, que sería el do, el did, ¿qué? Sería el do, did, el will y el would. Ahí está, do, did, will y faltarían esos también. Bueno. Y también cuando hacemos los tiempos continuos. No importa si es afirmativa, negativa o pregunta. Entonces la única que se tienen que fijar más es en esta. Que el pasado sea negativo o pregunta. Si es positiva, pues tendríamos que utilizar la columna número 1, la columna número 2, la del pasado. Entonces esta nada más se utiliza en pasado simple. ¿Dudas, chicos, de momento? ¿Preguntas? A ver, estoy pensando si no me falta decirles algo sobre esto. Bueno, los tiempos continuos, chicos, normalmente pues siempre van, bueno, normalmente no, siempre van con el verbo to be, o sea, con el estar. Por ejemplo, aquí díganos, I am, yo estoy trabajando. I am working, yo estoy. Es importante, chicos, que dominen el verbo to be, por cierto, es de los más utilizados. El que les había dicho al principio, el verbo especial, es un verbo especial. ¿Dónde está el verbo to be? Es un verbo especial, el estar. Vamos a tener tres verbos especiales, ahorita lo vemos eso. ¿Dudas, preguntas? Entonces, los tiempos continuos siempre van con el verbo estar. Cuando ustedes vean que aquí dice estar, yo estoy, tú estás, él está, yo estaba, nosotros estábamos, etc. Lo más seguro, o bueno, muy probablemente, el verbo que tengamos acá,
pues va a ser ando, ¿verdad? Yo estoy trabajando, yo estoy durmiendo. Dice, ¿qué dice? Cuesta ese verbo. El verbo to be está fácil, nada más es de hecho lo primero que nos enseñan en la escuela. De lo primerito que nos enseñan en las escuelas, cualquier escuela. Bueno, y luego chicos, por último, vamos a tener la columna número 3. La columna 3 es la del pasado participio. Mucha gente nada más le llama participio, pero el nombre completo es pasado participio. Y como su nombre lo dice, pues es igual un pasado. Es un pasado. Esta, chicos, la columna 3 la columna 3 señala los verbos que en español tienen la terminación adoído. Vamos a poner aquí, ado. Los verbos que en español tienen la terminación ado, ido. Ado o ido. Por ejemplo, y estos suelen ir con el haber. Aquí les había dicho que en los tiempos continuos suelen ir con el estar. Bueno, acá chicos, estos suelen ir con el haber. Y se utiliza con los tiempos perfectos. Aquí tiempos, vamos a poner aquí tiempos, aquí a la misma altura. Ajá, aquí tiempos perfectos. Perfectos. Ahí está, tiempos perfectos. Muy bien. Entonces, los verbos en participio son verbos que tienen la terminación adoído. Adoído, soto, sho. Vamos a poner aquí ejemplos. Por ejemplo, y suelen ir con el verbo haber. Aquí, por ejemplo, I, que en español sería el verbo to have. Aquí díganos, I have. I have. Columna 3, por ejemplo, yo he conseguido, gotten. Ahí está. Esto quiere decir yo he conseguido. Conseguido. Adoído. Acuérdense, los verbos los verbos en pasado participio son los verbos que tienen la terminación ado-ido. En este caso, este sería un verbo en participio, el gotten. ¿Por qué? Porque tiene la terminación ido. Acuérdense, es ado-ido. Vamos a poner aquí ado-ido. Por ejemplo, caminado, dormido, estudiado, ella ha comido, etc. Y suelen ir todos estos suelen ir con el verbo haber, con el verbo to have. El verbo to have, chicos, al igual que el verbo to be, también es un verbo especial. Pero ahorita, no, se me hace que no me va a dar tiempo de verlo ahorita. Después lo vemos en otra clase, eso de los verbos especiales. Bueno, entonces, adoído. O también tenemos las terminaciones so, adoído so, to, cho. Adoído so, to, cho. Por ejemplo, yo he dicho, ella ha dicho algo. Por ejemplo, mi mamá ha escrito. Es importante, chicos, que ustedes dominen el verbo haber en español. En teoría, chicos, ustedes ya saben español, no deberían de tener ningún problema, ¿verdad? En teoría. Por ejemplo, con so, impreso, ella ha impreso. Dato curioso, impreso, chicos, tiene doble participio. ¿Qué sería? Impreso o imprimido. Es un verbo con doble participio. En español vamos a tener como unos 3 verbos. Imprimido. Ella ha imprimido la hoja. Ella ha impreso la hoja. Es lo mismo. Ese es el verbo imprimir. Tiene doble participio. Son como 3 verbos. Bueno, entonces, estos chicos, les digo, suelen ir con el verbo haber. Estos suelen ir acá con el verbo haber. En teoría, les digo, en teoría ustedes ya saben español, no deberían de tener ningún problema. Que sería el yo he. Vamos a poner aquí yo he. Tú has. Ella ha. Nosotros hemos. Ustedes han. Ellos han, etc. En teoría, les digo, en teoría, no deberían de tener ningún problema en el español. En inglés, chicos, las conjugaciones están más fáciles, pero ahorita no vamos a ver conjugaciones. Bueno,
También tenemos el había. Ese sería el yo he, pero eso sería en presente. Pero en pasado tenemos el había. El había. Yo había. Tú habías. Él había. Ella había. Nosotros habíamos. Ellos habían. Este. Ellos habían. Ustedes habían, etcétera. Y en futuro también. Futuro. Yo habré. Habré. Tú habrás. eh, él habrá. Ella habrá. Nosotros habremos. Ellos sabrán. Vosotros sabrán, etcétera. Sería futuro. Y luego tenemos el futuro condicional. Yo habría. Tenemos el habría. Esto no se los debería decir, chicos, porque ustedes en teoría, les digo, ya saben español. Pero bueno, yo sé que mucha gente va a batallar con el español más que con el inglés. El inglés está bien fácil. Este, para el presente, bueno, en inglés únicamente utilizamos el have o el has. Para el pasado vamos a utilizar el have para todos los pronombres y para el futuro vamos a utilizar el will have. Will have. Y luego tenemos otro futuro, el futuro condicional. Futuro condicional. Si pasa esto, si pasa esta cosa, si pasa este suceso, entonces va a suceder este otro. Por ejemplo, este sería el habría. Habría. Que se parece a la vía, nada más que este lleva R. Este no lleva R y este va a llevar R. Habría. Es el mismo, nada más que le pone una R. Yo habría, tú habrías. Habrías. Aquí este lleva, vamos a pintar la R de otro color. Para que se distinga más. Les digo esto, les digo, en teoría ustedes ya se lo deberían de saber porque esto es español. Pero les digo, hay mucha gente que yo sé que va a batallar. Habría. Batallan más en español que en inglés, la verdad. Mucha gente. Yo habría, tú habrías, ella habría o él habría. Habría. Nosotros habríamos. Habríamos. Íamos. Y ellos habrían. O ustedes habrían. Habrían. Ahí está, habrían. Este se va a hacer con el would. Este va a ser con el would have. Would have. Ahí está. Este se contrae y se dice would have. Este lo contraemos y se pronuncia como. Se escribe así y se pronuncia así como would have. Así, algo así, así como. Would have. Esta V suena como una F, pero haciendo vibrar las cuerdas vocales. Would have. Ese sería más o menos como se pronuncia. Would have. Muy bien. Esos serían los tiempos perfectos. Los tiempos perfectos. Entonces la columna 1, chicos, ahí si gustan tomarle captura, o no sé, como quiera, bueno, a ver, ahorita les digo. Entonces, si gustan tomarle captura de las conjugaciones en español y en inglés. Acuérdense que el has se utiliza con, bueno, para que no sepa, se va a utilizar con he, con she y con it. Para los demás pronombres, para I, we, they, I, you, we, they, I, para lo que es I, you, we y they utilizamos el have. Y para los otros, he, she, it, utilizamos el has. Ya para los demás, esto no importa qué pronombre sea, utilizamos el had en pasado. El futuro, en futuro utilizamos igual, no importa el pronombre, y en este igual. Nada más en esto hay que fijarse. Le digo, las conjugaciones en inglés también fáciles. Batallamos más en español que en inglés, yo creo. Van a batallar más en español, lo más seguro. Muy bien, ahí por si gustan tomarle captura. 10K. Gracias, chicos, por cierto, por los taps. Muchísimas gracias. Se los agradezco. Ahorita hago eso. Espérame. Este.
Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí, chicos. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, con todo esto? Este, vamos a hacer un repaso de los usos. Entonces, la columna 1, chicos, va a tener cuatro usos: presente simple, pasado simple, auxiliares y modales y tiempos continuos. En el pasado simple, chicos, nada más hay que fijarse que la oración esté en negativa o en pregunta. Si está en positiva la oración, vamos a utilizar la columna 2. Y para la columna 3 vamos a utilizar, la columna 3 se va a utilizar en los tiempos perfectos, o sea, hace cuando tengamos el have o sus variantes, ya sea has, had, etc. Ese sería el resumen. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, chicos.